Dios le bendiga, bienvenidos. Hermosa mañana, ¿verdad? Algunos dicen usan esa frase para algún logro deportivo, pero es hermosa mañana porque estamos adorando a nuestro querido Dios. Amén. O por lo menos yo siento ese gozo siempre que podemos adorar a Dios unánime juntos. Vamos a seguir analizando, aprendiendo, viendo el libro de Efesios, que es la palabra de Dios, a ver qué nos tiene para decir el día de hoy, con qué nos sorprende Dios hoy. Amén. Vamos a leer Efesios 1, capítulo 1, 7 y 8. Siempre me gozo cuando Eva decía, vamos edificando la iglesia. Parecen cosas menores, pero no son menores. Eso muestra el compromiso, la entrega y el amor que hay en la congregación. Así que me alegra muchísimo que Dios siga añadiendo en su gracia lo que es necesario para su obra. Amén. El título del mensaje del día de hoy, para aquellos que están anotando, es la posesión de los cristianos, o lo que tenemos los hijos de Dios. Ponele como te agrade más. A mí me gustaría más, es lo que tenemos los hijos de Dios. Amén. Son cosas que tenemos y que tenemos que valorar y que tenemos que saberlas, y no solo saberlas, sino, bueno, las tenemos, las poseo, bueno, vivo de acuerdo a eso que tengo, no que voy a tener, tengo, tengo. Posesión habla de tener, de, de tener en mi poder, de que yo puedo, bueno, vivir en cuanto a estas realidades que vamos a leer en el día de hoy. Son solamente 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, pero muy importantes, breves, concisos, pero poderosos para los hijos de Dios. Amén. Porque todo esto que está preparando Pablo o Dios en el libro de Efesios se va condensando espiritualmente cada vez más. Entonces nosotros debemos tener lo básico, lo principal bien sabido, pero no solo saberlo, sino vivirlo como decimos. El mero hecho de saber nos convierte en personas que precisamente sabemos baje al corazón vivir. Amén. Vamos a leer el versículo número 7 y 8 de Efesios 1. Vamos a ver estos poderosos puntos. Estas 3 realidades que vivimos los hijos. Dice, en quien tenemos la redención por sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Está hablando en quién, está hablando de Jesucristo. Recuerden, y lo vamos a decir, sobre todo cuando estemos reflexionando y aprendiendo sobre este precioso libro de Efesios, es que nuestra posición es en Cristo. Gracias a Él somos o podemos o llegamos a ser o llegamos o fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Y es muy importante que lo seamos y que lo vivamos así. Es hermoso levantarte por las mañanas, es un decir por la mañana y decir, soy hijo de Dios. Tengo un Padre eterno, un Padre amoroso. Es hermoso vivir esa realidad. Uno encara el día, encara los problemas, encara distinta la situación, la vida, sabiendo que yo soy hijo de Dios. Amén. Lo voy a leer nuevamente, detenidamente, para que lo podamos comprender bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primer punto, primer realidad que tenemos, que poseemos los hijos de Dios, es la redención. Y vos vas a decir, ¿qué es la redención? Si vos querés comprender qué es redención o cómo era la redención en la antigüedad, te invito a leer Levíticos número 25 para entender, comprender lo que era la redención y por qué Jesucristo tuvo que venir a nosotros a redimir. La palabra redención tiene que ver con comprar la libertad o darle libertad a alguien. Amén. Redimir es comprar o pagar el rescate de alguien. Amén. En Levítico 25 vas a ver o vas a encontrar cómo el pueblo de aquel entonces
un familiar, y vamos a ver esos detalles o cuáles eran los detalles que eran necesarios para poder redimir a alguien. Jesucristo nos pagó el rescate por nosotros. ¿Rescate de qué? Eso lo tenemos que saber, o lo tendríamos que saber. ¿De qué nos rescató Dios? Pagó nuestro rescate. Ahora vamos a ver cómo, cuándo, por qué, pero nosotros debemos saber que Dios pagó nuestro rescate. Mira, en la antigüedad, un pariente del pueblo de Dios, de Israel, judío, un pariente era sometido esclavo de alguien, de un pueblo que no pertenecía a ellos, extranjeros, y yo podía comprar, pagar ese rescate de él, pero era necesario que yo sea pariente, o era necesario que esa persona sea pariente, pagaba el rescate para que sea libre, y ahora esa persona pasaba a pertenecer a su pariente. Pero ahora lo vamos a ver bien claramente. Jesús pagó nuestro rescate, nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la muerte asegurada, del pecado, nos hizo libres. Pero mirá, vamos a ver qué era necesario para la redención del pasado y que Dios la cumplió. Dice que Jesucristo vino a cumplir con toda la ley. Amén. Por eso es necesario que nosotros también leamos de a poco, a medida que vamos madurando espiritualmente, también el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, Jesucristo. Era figura de lo que iba a venir Jesucristo. Cuando Él vino, cumplió toda la ley para que nadie diga, no, le faltó esto, no, le faltó el otro, no, pero le faltó este ítem. Él cumplió con toda la ley para que no haya ningún pero que objete la divinidad suya. Amén. Ante el rescate, te invito a leer nuevamente Levíticos 25 para que podamos comprender bien este tema. Alguien para que pudiese redimir debía cumplirse tres cosas antes en la antigüedad. Él las cumplió Jesucristo en nosotros. Amén. Por eso somos, en el mundo se divide de esta manera, de pecadores y pecadores redimidos, pecadores rescatados, pecadores libres del pecado. ¿Quiénes son esos pecadores redimidos? Levanten la mano, no tengan miedo. Somos pecadores igual que los otros, pero redimidos, rescatados. Nosotros somos libres del pecado. Ya no nos ata más el pecado, no somos sus esclavos. De eso nos vino a rescatar el Señor Jesucristo. Debe ser un pariente, Dios, en la antigüedad, como comentábamos, uno tenía que tener lazo para la persona para redimir, para rescatarla de esa esclavitud, y Dios se hizo hombre para bajar a nuestro nivel y poder rescatarnos, para cumplir toda ley. Amén. Segundo punto, dice, debía tener recursos. Uno pagaba la redención de su pariente, pero la redención de su pariente, y obviamente tenía que tener recursos. Si era un seco como yo, mi pariente moría esclavo. Broma, entre paréntesis, broma. Pero para que entendamos, si uno no tenía un pariente pudiente o con adquisición, era esclavo. ¿A precio de qué nos rescató Jesucristo? A precio de sangre, de su sangre. Esa sangre preciosa que se derramó en la cruz, Él nos compró la libertad y rompió toda cadena que nos ataba con el pecado. Somos pecadores redimidos, a precio de sangre, no de plata y oro que se corrompe o que se echa a perder, sino que mediante la sangre preciosa de Jesucristo, nosotros, vos y yo y todo aquel que en Él cree, es redimido, es rescatado. Es una realidad que nosotros debemos vivir, comprender y vivir. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, yo soy un pecador y no cambio más. Vos fuiste libre del pecado. Vos fuiste libre del pecado. La preciosa sangre de Jesucristo dice en Primera de Juan que nos limpia de todo pecado. Él nos redimió, nos hizo libre de todo pecado. Como siempre decimos, vamos a dejar de pecar o no vamos a pecar más mientras estemos aquí. No, lamentablemente no, porque somos pecadores.
hay un juego de palabras, por así decirlo, que dice, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra esencia es pecar. Bueno, todo eso Dios lo sacó de nuestra vida, nos redimió de esa vieja manera de vivir, pero lamentablemente nos vamos a seguir equivocando, nos vamos a seguir equivocando. Pero Él nos hizo libre de la paga del pecado, que es la muerte. Él nos hizo libre de una vida miserable y un fin, que es el infierno, que es la paga del pecado. Él nos hizo libre de todo eso mediante su sangre derramada en la cruz. Amén. Una cosa que tenemos los hijos de Dios y es una realidad es que somos libres por la sangre de Cristo del poder del pecado y del poder del enemigo. Eso es una realidad que vos y yo tenemos que aprender a vivir día a día. Bueno, el pecado va a querer gobernar mi vida porque está vencido, pero está luchando, pero bueno, yo soy libre en Jesucristo. Amén. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y el tercer punto para que las personas sean redimidas era que debía ser voluntario. Tu pariente, vos no podías ir a rogarle a tu pariente, por así decirlo, que te salve. Debía venir tu pariente y decir, bueno, quiero liberar a Pascual, o suponga, quiero liberar a tal. ¿Cuánto cuesta esa libertad? Y la persona venía y la pagaba. Y Jesucristo dice que entregó su vida voluntariamente. De mí mismo la doy, dijo Jesucristo a mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy por aquellos que confían y creen en mí. Amén. Así que cumplió esta ley Jesucristo de redención, o de esa forma que debía cumplir de redimir tu vida y mi vida. Ahora es una realidad, lo reitero varias veces porque lo debemos comprender, lo debemos entender y lo debemos vivir. Nosotros tenemos redención en Jesucristo. Fuimos liberados. Si se quiere, en este punto me gustaría que recuerdes que Jesucristo, mediante su sangre derramada en la cruz, nos hizo libre del pecado y del poder del pecado. Y del poder del pecado. Y del poder del pecado, que me hace vivir alejado de la voluntad de Dios. Bueno, yo soy libre. Yo soy libre. Ahora, en esa libertad que yo tengo para elegir, ¿qué hago? Porque Jesucristo es, como se dice siempre, un caballero y Él nos libra, nos libró, y bueno, ¿yo qué hago con esta realidad? ¿Qué hago con el pecado de ahora en más? Es algo que charlamos algunas veces y que vas a oír muchas veces también, es que el Hijo de Dios debe estar muy atento al pecado, a no caer en pecado. El que piense ser fuerte, dice la palabra de Dios, cuide que no caiga. Y yo debo cuidar esos pormenores, esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque Él venció el poder del pecado. Él venció las consecuencias del pecado, eh, las consecuencias finales eh, que traía para con nosotros. Pero, por ejemplo, si yo me comporto mal ahora, peco ahora, y voy a sufrir las consecuencias. Voy a sufrir porque yo en la libertad que tengo en Jesucristo estoy eligiendo hacer lo contrario a la voluntad de Él. Entonces es inevitable que yo sufra las consecuencias. Y el pecado, el jugar con el pecado, y no una mentirita, y no un mensajito a alguien que no es mi esposo, mi esposa. El diablo es muy astuto en cuanto a eso. Y entrar de a poquito, y cuando entra el pecado en las vidas de los hijos de Dios, y bueno, puedo corromperlo y puedo alejarme de la voluntad de Dios y lo que eso conlleva, ¿no es cierto? A sufrir innecesariamente, aquellos que tenemos familia, que mi familia sufre innecesariamente y demás, pero debemos estar atentos. Pero una realidad hermosa que los hijos de Dios tenemos y debemos vivir es que nos redimió, vivimos en libertad mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios que lo podamos entender y que lo podamos vivir. Fuimos libres mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, ese era el primer punto, la redención. Vivimos y tenemos redención los hijos de Dios. ¿Qué más tenemos los hijos de Dios? El perdón, que es fundamental, el perdón. ¿Y sabés qué veo yo en esto que vemos y estamos analizando?
en el libro de Efesios. La semana pasada hablamos del amor y de las cualidades del amor de Dios y las cualidades del amor de los hombres. Que nosotros somos egoístas en cuanto al amar, el amor recíproco, que si me amás, yo te amo y demás, pero Dios no es así. ¿Sabés qué veo yo acá? Y está bien marcado y nuestra mente debe entender y comprender que Dios no es como nosotros. Y ahora los vas a ver. Porque en cuanto al perdón, decime a vos si te cuesta perdonar, si no te cuesta perdonar. Si hay gente, bueno, sí, los demás sí. Vemos en el mundo y en lo cotidiano que hay gente que uno no lo saluda para el cumpleaños y se enojan. Pero ¿sabés qué veo yo acá? Que Dios no es como nosotros. Y a veces queremos analizar a Dios con nuestra mente finita o con nuestra forma de ser. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver en cuanto al perdón. Porque vamos a verlo primero y después lo quiero desarrollar. Dice otra cosa que tenemos los hijos de Dios, que poseemos los cristianos, si querés ponerle así también, es el perdón. Dice, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados. El perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado es muy astuto en cuanto a la hora de, bueno, cuando está la tentación, el ser tentado no es pecado, dice la palabra de Dios, sino que caer en tentación, en darle pie a la tentación. Ejemplo, alguien que es mano larga, vamos a llamarlo así, tiene la tentación de que ve un celular ahí arriba. La tentación está. Ahora, cuando lo toma, se consuma la tentación y es pecado. Nosotros vamos a ser tentados. El enemigo conoce nuestras debilidades del pasado, conoce nuestras debilidades en nuestro talón de Aquiles y la tentación va a estar. Jesús fue tentado, pero ¿cómo resistió Jesús cuando era tentado por Satanás? Con la escritura, perdón, apoyándose en la escritura. Escrito está. Y lo llevó Satanás arriba de un monte y le mostró: estos reinos te daré si postrado me adorares. Y él le dijo: a Dios solamente adoraré. Escrito está. Amén. La tentación va a venir, no es pecado. El pecado se consuma cuando yo caigo en tentación. Amén. Dice la palabra de Dios que debemos orar para resistir en el día malo y no ser tentados, y no caer en tentación. Amén. Debemos tener comunión con Dios, pero es algo muy importante, porque como decíamos anteriormente, lamentablemente nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Ahora, el enemigo puede tomar eso para hacerme sentir una porquería, una basura, un sucio, o puedo vivir esta realidad que tenemos los hijos de Dios, que ya recibimos el perdón. Amén. Yo me equivoco, vos te equivocás en el día, vamos a poner un ejemplo, se te cruza alguien en la calle y bueno, te enojás y actuás de forma que a Dios no le agrada, bueno, yo debo arrepentirme, yo el perdón lo tengo. No es que Dios me perdona y ya está, y vivo, y bueno, ya me perdonó. En mi interior le digo: Dios, perdón por esta reacción, perdón por esta manera de hablar, de expresarme, por un gesto que hice que no tendría que haber hecho, te pido perdón. Y dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Y el poder poder o la consecuencia del pecado no va a tener lugar en nosotros si nos arrepentimos genuinamente. ¿Y qué es arrepentirte genuinamente? Y que si hoy le pedís perdón a Dios por ese encontronazo que tuviste vial, y mañana sería bueno que no lo vuelvas a tener que pedir perdón nuevamente por un encontronazo vial. ¿Me entienden? O le pido perdón a Dios hoy por una mala palabra, y sería bueno que no todos los días le tenga que pedir a Dios perdón por una mala palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña que de toda palabra vana que salga de mi boca, voy a tener que dar cuenta. Entonces, ven cómo funciona. Yo soy perdonado, fui perdonado, ya tengo el perdón. Pero bueno, debo vivir en consecuencia a esa libertad que yo tengo. Amén. Yo fui perdonado. Cuando te equivoques, va a querer venir el acusador y decirte: viste que no te mereces, viste. Y no, nosotros no nos merecemos el perdón, pero lo tenemos en Jesucristo, por su misericordia y por su gracia. Amén. Dice una frase muy conocida: cuando el diablo
te quiera venir a recordar tu pasado o cuando te equivocás, vos recordarle su futuro. Amén, porque Él va a querer venir a comerte la cabeza por decir, ¿te acordás lo que hacía, lo que era? ¿Viste que te ibas a equivocar? ¿Viste que te equivocabas? Que no sos perfecto. Y no, el perfecto es el que murió por nosotros. Amén. Yo me arrepiento, dice la palabra de Dios, que si nos arrepentimos, vienen de parte de Dios tiempos de refrigerio. Amén. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos perdón y nos equivocamos y demás, vamos a leer lo que dice en Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es mi Dios y ese es tu Dios. Amén. Él no es como nosotros. Por eso empezaba este punto diciéndote y animándote a que no tratemos de entender o analizar a Dios de acuerdo a nuestra conducta o a nuestro cerebro o a nuestra forma de pensar. Porque Dios no es como nosotros. Como te decía, quizás a vos o a mí en el pasado no te saludaban para el cumpleaños y te enojabas con esa persona y no dejabas de hablar. Pero Dios no es como nosotros. Dios nos perdona y por eso que vos le pedís perdón o lo pediste perdón cuando fuiste salvo, Él lo tiró al fondo del mar y no se acuerda más. Amén. Porque Dios es amor y no es como nosotros. Él perdona de verdad. Hay una conductora muy conocida que dice, yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Es rencorosa con otras palabras, porque no se olvida nunca más de cuando la herí. Ponele el nombre que vos le quieras poner, pero ella cuando vos te equivocás con ella lo va a recordar hasta el fin. Dios no es así. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando caemos, le pedimos perdón y Él dice que tira nuestros pecados y nuestros errores al fondo del mar. Así de bueno. Quizá en nuestra cabeza no cabe comprenderlo o con nuestro raciocinio limitado, pero Él es genuinamente Dios y divino y todopoderoso. Amén. Así que cuando te equivoques, no le des lugar al diablo en cuanto a que haga nido en tu cabeza. Cuando vos notás que te equivocás, que le erraste, que tropezaste, que caíste, ponele el sinónimo que le quieras poner, pedile perdón a Dios y Él eso lo tira al fondo del mar y no lo tiene más en cuenta. Amén. Esta es otra cualidad u otra cosa o punto que tenemos los hijos de Dios, es el perdón mediante Jesucristo de nuestros pecados. Amén. No sientas culpas, no sientas, no te sientas poca cosa, basura. Y te digo estas cosas porque el diablo es hábil en cuanto a hacerte sentir de esa manera cuando te equivocas. Vos sentite perdonado en el nombre de Jesús y seguí peleando la buena batalla, como va a decir Pablo en otro de sus cartas. Amén. No tiene que haber en los hijos de Dios ni culpa ni remordimiento, sino solo paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a equivocar y lamentablemente sí. Ahora, ¿qué hago con esa equivocación? ¿Se la confieso a Dios? La palabra de Dios me llama y me exhorta a que lo pueda hacer, a que pueda ir libremente a Él y confesar mis pecados a Él, pedirle perdón y Él en su misericordia nos perdona y nos limpia de todo pecado. Amén. Me gusta también la porción que dice que vienen tiempos de refrigerio a nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestros errores. Porque no sé si te ha pasado, pero cuando te equivocás te sentís, ahí, bueno, le fallé a Dios. Y al principio, hasta que madurás, te sentís así, te sentís mal, te duele, no te da lo mismo como hijo de Dios pecar o no pecar. Cuando te equivocás y te duele. Pero vos, dice la palabra de Dios, que vos te arrepentís de tu pecado y vienen tiempos de refrigerio. Viene Dios con su amor, te abraza y te dice, hijo mío, o no me sorprendes con tu equivocación, no me sorprendes con tu error, porque yo te conozco, sé tu condición, pero te perdono, te perdoné en la cruz. Amén.
El confesar los pecados a Dios tiene que ver con, bueno, tener conciencia de lo que hice está mal. Aquellos que somos padres y tenemos hijos y nuestros hijos cuando rompen algo, ¿te gusta que escondan y enterarte porque lo encontrás a eso roto? ¿O te gusta que venga y te diga, mira, papi, se rompió? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada como padre? Que vengan y te confiese que se equivocaron. Bueno, a Dios también, porque eso habla de que, bueno, sí, le importa, le duele, le incomoda o no le da lo mismo mentir que no mentir. Entonces Dios es igual en ese sentido. Espera que nosotros podamos decir, mira, Dios, me equivoqué, te pido perdón. Sinceramente te pido perdón. Y Él nos perdona y dice que tira los pecados, en la iniquidad es pecado reiterado. Los tira al fondo. Amén. Que puedas contar con esa realidad. Que puedas vivir en esa realidad. Que ya tenés como hijo de Dios el perdón. Amén. Es algo quizás que vos decís, ya sé que lo tengo, pero hay situaciones que, reitero, de nuevo o nuevamente sería que cuando te equivoques no dejes que el enemigo haga nido en tu cabeza. Pedirle perdón a Dios y seguir intentando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No te quedes ahí en esa equivocación. Amén. Y dice en la oración del Padre Nuestro, perdónanos Dios como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy importante el perdón eh, en la vida del Hijo de Dios también. Yo debo aprender a perdonar también. Yo debo aprender a perdonar también. Si querés, y hay alguien, o hay, Dios pone en este momento el nombre de alguien en tu cabeza que te hizo daño y te cuesta tener una relación, o desde el momento que te dijo, opinó, te traicionó, puede ser, no pudiste volver a hablarlo, bueno, Dios quiere que lo perdones también. Dios quiere que lo perdones también. En el Padre Nuestro, reitero, Jesucristo ora, dice, cuando oréis al Padre, orá así, de esta manera. Y dice que Él decía y manifestaba en el Padre Nuestro, perdónanos Dios nuestras equivocaciones como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos hacen daño, que nos lastiman. Es necesario que nosotros podamos perdonar para seguir. La falta de perdón es un ancla, te quedas ahí atado a esa persona en conflicto y no te deja avanzar. Vas a ver que cuando pidas perdón y vos me podés decir, y yo tengo razón en este conflicto, en este entredicho, yo tengo razón, pastor, ¿por qué tengo que pedir perdón? Porque vos sos el Hijo de Dios. Va a haber momentos, situaciones que uno tiene que pedir perdón por hacer cosas sin querer o por lastimar sin querer, porque eso a veces sucede, pero debemos pedir perdón. O aún hay situaciones que las demás personas nos lastiman adrede y nosotros debemos perdonar igual. Porque así como Jesucristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros cuando éramos contrarios a su voluntad, nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos hacerlo. Y cuesta, y sí, cuesta, ir a decirle a alguien, perdóname, cuando yo tengo razón. Pero es necesario que mengue yo para que crezca Cristo en mí. Amén. Porque si no seríamos como el mundo. Ah, no, aquel me la hizo, que se olvide de mi número, lo bloqueo y que no me hable más. En cambio, un hijo de Dios te perdona, porque te equivocás como me equivoco yo. Me lastimaste como yo alguna vez he lastimado. Me mentiste como yo alguna vez he mentido. No sé, un ejemplo. O a menos que me diga, no, pastor, yo nunca mentí, yo nunca lastimé a nadie, yo nunca traicioné. Y en el fondo a alguien lastimamos alguna vez. Queriendo o sin querer a alguien lastimamos en el pasado. ¿Y en qué pedestal nos podemos subir nosotros para decir a vos no te perdono? Cuando Dios se hizo carne para perdonarnos. No digo que es fácil, se requiere una madurez espiritual.
y contamos con el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero te desafío de parte de Dios que si tenés que perdonar a alguien que te ha lastimado, que lo puedas perdonar sinceramente, que podamos hacer como hijos de Dios obedientes y olvidarnos, y olvidar. Si tiene algo que pagar, por así decirlo, Dios ve todo. Nosotros debemos encargar de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que ver con liberarnos a nosotros de una carga, de una atadura que, que en nosotros va creciendo y va creciendo y va lastimando nuestras vidas espirituales, la falta de perdón. Es muy importante que podamos tener la capacidad como hijo de Dios de poder perdonar. Amén. Y el tercer punto, recuerden, estamos viendo tres puntos o realidades que tenemos los hijos de Dios. Amén. Era la redención en la sangre preciosa de Jesucristo, el perdón también en la sangre preciosa de Jesucristo y la gracia. Y la gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Reiteramos brevemente el concepto de gracia, que es un regalo inmerecido de parte de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Si uno, el primero es la salvación y todo lo que vimos anteriormente, la redención, el perdón de pecado y demás, pero uno en lo cotidiano puede, siempre le damos a gracias a Dios como familia, y es una oración que repetimos día a día en el sentido de agradecimiento por todo lo que añade, por todo lo que añade a nuestra vida sin nosotros merecerlo. Uno, y me gusta decirlo de esta manera, uno da por sentada muchísimas cosas. Tengo familia, hijos, salud, casa, y uno lo da por sentado y no agradece y no se da cuenta que eso proviene de la gracia de Dios también. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente hay en el día de hoy que anhelaría poseer o tener un techo propio? Y vos lo tenés, nosotros lo tenemos. ¿Por qué damos por hecho muchas cosas o creemos que nosotros las merecemos? Mirá un poco alrededor tuyo, mirá un poco alrededor de la situación de las demás personas. No des por hecho el levantarte, el tener salud, el poder ir a tu trabajo libremente, a manejar tus horarios en algunas ocasiones. No des por hecho nada. Todo es por obra y misericordia de Dios. Gracia, algo sin costo alguno, ni merecido, es un regalo. Y te decía, siempre en nuestras oraciones, como familia, es gracias a Dios por todo lo que añades a nuestra vida día a día sin nosotros merecerlo. Sin nosotros merecerlo. Nosotros no merecemos nada y esa es una realidad. Si Dios añade es porque estamos en Cristo, porque Él ve a su Hijo en nosotros y damos gracia que a través de Él nos bendice. La gracia de Dios es sobreabundante. En Romanos 5:20 dice lo siguiente. Dice, pero la ley se introdujo para que con el pecado abundase, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sobreabunda sobre aquellos hijos, sobre los hijos de Él, suyos. Dice que cuanto más pecado, vamos a decirlo así, hay, más Dios añade gracia. No es que la gracia de Dios se va a quedar corta en tu vida. No es que la gracia de Dios es para algunos. No es que la gracia de Dios es solamente para los ungidos. No es que la gracia de Dios es para los hijos. Si sos hijo de Dios, la gracia de Él está y te alcanzó. Está sobre vos. Amén. Es una realidad que nosotros debemos vivir. El tema acá es vivir en la gracia de Dios. Dice
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios nos añade sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es poder, te lo digo con palabras sencillas, la sabiduría que proviene de Dios mediante su gracia es la que te permite entender y comprender la voluntad de Dios. ¿Cómo notas eso? Porque antes nosotros vivíamos, antes de conocer a Cristo, vivíamos como nos parecía, quizás tuvimos contacto con la palabra de Dios, pero nunca la podíamos entender. No sé si alguna vez han intentado leer la palabra de Dios no teniendo o no siendo hijo verdadero de Dios. O en tus comienzos quizás, porque Dios en su gracia va añadiendo sabiduría. En cambio, cuando sos hijo de Dios, te dispones a leer su palabra mediante la guía del Espíritu Santo, decís, mira lo que dice acá. Quizás lees y de tal manera amó Dios al mundo. Y ya no es solo una palabra, es una realidad en tu vida. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios para comprender cuál es la voluntad para tu vida. Pero dice sabiduría e inteligencia. ¿Y la inteligencia, qué no es lo mismo que sabiduría? No. La inteligencia es la manera, la sabiduría me permite a mí comprender la voluntad de Dios para mi vida, para la de mi familia, para la de la congregación. Y la inteligencia es lo que me ayuda a ese conocimiento que me dio la sabiduría, aplicarlo día a día a mi vida. Amén. Hay una frase que utiliza el pastor y me gusta mucho, dice que la inteligencia te hace ganar la vida, pero la sabiduría te hace disfrutar. Porque la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. Para resumirlo, para entenderlo más claramente, por ahí te mareé, la sabiduría es que viene mediante la gracia de Dios a mi vida, me hace comprender la voluntad de Dios. Y la inteligencia me la hace vivir día a día, poner por obra eso que comprendí mediante la sabiduría. Amén. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Hijo de Dios piensa muy bien y no actúa eh, locamente o intuitivamente, me salió. No lo voy a volver a repetir. O no actúa por emociones, sino actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque busca agradarlo. ¿Por qué? Porque ahora depende de él. ¿Por qué? Porque si creemos en un Dios que todo lo sabe, omnisciente, ¿por qué nos vamos a despegar de su voluntad? Sería necio de nuestra parte. Si creemos en un Dios que conoce lo que va a pasar, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que quiere lo mejor para nosotros, sería poco inteligente de parte nuestra vivir independientemente de su voluntad. Si es un Padre bueno, un Padre amoroso, que piensa en nosotros, que tiene pensamientos de bien para con sus hijos, dice la palabra de Dios. Sería, ¿no creen? Poco inteligente de nuestra parte apartarnos de su voluntad. Yo lo creo así. Pero, como dice el libro de Santiago, si alguno eh, está escaso o le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él te va a dar abundantemente, como todo lo que nos da Él, abundantemente, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Que podamos tener la capacidad de, bueno, de depender, pedirle sabiduría a Dios para vivir de acuerdo a su voluntad e inteligencia también para aplicar ese conocimiento que nos dio día a día. Amén. Gloria a Dios. Que podamos vivir en cuanto a estas realidades, estas tres realidades que aprendimos hoy, que somos redimidos, que tenemos redención, que tenemos perdón y que tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Y me gusta verlo de este modo. Dios añade, de acuerdo, dice su palabra, de acuerdo a sus riquezas en gloria, añade a nuestra vida. Y ahora, suponte que vos sos una persona adinerada y que tenés algunos recursos o muchos recursos que administrar.
y le das a Pablo, le das a Gerard como cabeza de familia, a Eva, a Mariana, para que te administre esa multiforme. Un poquito le das de eso y lo administras mal. ¿Le vas a seguir añadiendo o le vas a seguir dando más capacidad administrativa sobre los bienes que vos tenés? ¿O vas a esperar que madure un poco más? ¿O vas a esperar que haga bien eso que le diste para que administre lo haga bien? Porque Dios en su gracia nos va añadiendo, dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero a nuestra vida Él nos va añadiendo más y más. Ahora, si nosotros somos responsables en cuanto Él añade a nuestra vida, y así como nosotros si pensábamos recién, y bueno, yo si le doy a alguien que administre de mi multiforme gracia, por hacer un paralelo con lo que estamos leyendo para poder entenderlo, y bueno, Dios nos puede añadir de su gracia a una vida que vive de acuerdo a su voluntad y no a la de él. ¿Me entienden? Dios va a añadir y va a seguir añadiendo de acuerdo a nosotros vivamos conforme a su voluntad. Dios no puede y no va a avalar una vida que vive en pecado y lejos de la voluntad suya. Espero que me entiendan. Como siempre digo, confío que el Espíritu Santo siga hablándole en sus corazones. Eso es lo importante. Amén. Pero que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Pidámosle sabiduría a Dios. Amén. Para guiar a nuestras familias en el camino de Jesucristo. Para que el día que nosotros faltemos y partamos con el Señor, nuestros hijos puedan seguir honrando a Dios con sus vidas. Amén. Oramos, queridos hermanos, por esta preciosa realidad que tenemos y poseemos los hijos de Dios mediante Jesucristo. Padre mío y Dios bueno, gracias por tu palabra, gracias porque a la luz de ella vemos lo bueno, Señor, que eres para con nosotros, cómo tu gracia un día nos alcanzó mediante tu Hijo Jesucristo, liberándonos del poder del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos en esa libertad escoger, Señor, seguirte, amarte, bendecirte, Señor, y darte toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por el perdón de pecados que tenemos en Cristo también. Gracias porque, como dice tu palabra, que si vamos a ti, Señor, y nos arrepentimos, tú nos limpias de todo pecado. Muchísimas gracias, Dios, porque podemos vivir en tu maravillosa gracia que nos añade día a día, Señor, como decíamos recién y compartíamos y entendemos, que si aún merecerlo nosotros tú añades muchísimo a nuestras vidas, Señor, principalmente sabiduría e inteligencia para vivir de acuerdo a tu voluntad. Intercedo por cada uno de los presentes, Señor, para que atiendas su vida, sus necesidades, sus peticiones, pero que como familias, como individuos podamos, Señor, ponerte en primer lugar siempre. Gracias por vivir en novedad de vida, como dice tu palabra, y es una realidad, porque todos los días descubrimos un poco más de ti y nos asombramos de lo bueno, agradable, Señor, amoroso que eres para con nosotros. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, porque cuando estábamos perdidos, hundidos, Señor, en el fondo o en el pozo cenagoso, como dice tu palabra también, tú nos rescataste y nos pusiste sobre la peña, sobre la roca fuerte. Muchísimas gracias, Señor, y envía y te pido e intercedo por aquellos que necesitan de tu fortaleza y de poder vivir en esta realidad, que les alcance también el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos y a que están aquí presentes, y bendice a cada uno de mis hermanos que no han podido asistir también. En el nombre de Jesús clamamos para que esta realidad que nosotros vivimos también la pueda vivir todo el pueblo de Gowland, el pueblo de Mercedes y por donde andemos también, que podamos esparcir el perfume de la salvación de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Gloria a Dios.